¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si pudiéramos viajar en el tiempo? Bueno, en cierto modo, podemos. Y no necesitamos un DeLorean ni un condensador de flujo. A veces, todo lo que se necesita es una pala y un poco de suerte. Porque bajo nuestros pies, enterradas durante siglos, se encuentran cápsulas del tiempo que guardan los secretos de civilizaciones enteras. Hoy vamos a desenterrar 5 de los descubrimientos arqueológicos más alucinantes de la historia. Tumbas que no solo contenían los restos de reyes y reinas, sino que reescribieron por completo lo que creíamos saber sobre el pasado. Estas no son solo historias de huesos viejos y vasijas rotas. Son relatos épicos de poder, arte, misterio e ingeniería que desafían nuestra imaginación. Desde un ejército subterráneo de miles de soldados de arcilla, creado para proteger a un emperador en el más allá, hasta un barco fantasma lleno de tesoros que reveló la verdad sobre una edad oscura que no era tan oscura después de todo. Cada uno de estos hallazgos fue como encontrar una pieza perdida del rompecabezas de la humanidad. Imaginen esto, son un grupo de agricultores, en la China de 1974. Están cavando un pozo para encontrar agua durante una sequía y de repente, ¡zas!, chocan con algo duro. No es una roca, es la cabeza de un soldado de arcilla de tamaño real, mirándolos fijamente desde las profundidades de la tierra después de 2000 años. Lo que no sabían en ese momento era que acababan de tropezar con uno de los descubrimientos arqueológicos más monumentales de todos los tiempos. No era solo un soldado, este ejército no protegía una fortaleza, sino una tumba. La tumba de Qin Shi Huang, el hombre que unificó China y se convirtió en su primer emperador. Este tipo no era precisamente modesto. Estaba tan obsesionado con la inmortalidad y con mantener su poder incluso después de la muerte, que ordenó la construcción de una necrópolis del tamaño de una ciudad. Quería un séquito para el más allá, y en lugar de sacrificar personas reales, como se hacía antes, decidió crear una réplica perfecta de su ejército en terracota. Lo que es verdaderamente alucinante es la escala y el detalle. Estamos hablando de más de 8,000 soldados, cada uno con rasgos faciales únicos. No hay dos caras iguales. Ahora, viajemos de China al Valle de los Reyes en Egipto. Los comienzos del siglo XX serían agotados para los arqueólogos. Pero Howard Carter estaba convencido de que quedaba algo por encontrar. Años de búsqueda financiada por Lord Carnarvon con fondos casi agotados, su equipo tropezó con un escalón tallado en la roca. El escalón, una escalera, una puerta sellada con símbolos reales. Detrás, un pasillo lleno de escombros, otra puerta sellada. Carter hizo un agujero, introdujo una vela y miró. Oro brillando por todas partes, tesoro intacto por más de 3000 años. Habían encontrado la tumba de Tutankamón, el niño rey. Un faraón menor, murió joven. Su tumba pasó desapercibida y así quedó intacta. Hoy tenemos una visión casi perfecta de un entierro real. La tumba era pequeña, como un apartamento, pero estaba abarrotada de tesoros, carros de guerra dorados, tronos ornamentados, joyas exquisitas, estatuas, armas, ropa interior de lino del faraón. Era el almacén personal de un rey del Imperio Nuevo. Cada objeto nos enseñó la vida cotidiana, la tecnología, el arte. Dejemos el oro de los faraones y viajemos a un lugar mucho más húmedo y brumoso, la Inglaterra rural de 1939, justo en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Una terrateniente llamada Edith Pretty sentía curiosidad por unos extraños montículos de tierra en su propiedad en Sutton Hoo, Suffolk. Contrató a un arqueólogo local, Basil Brown, para que echara un vistazo. La gente del lugar creía que los montículos contenían tesoros vikingos, pero lo que Brown encontró fue algo mucho más antiguo y, en cierto modo, más importante. Mientras excavaba el montículo más grande, Brown empezó a encontrar remaches de hierro. No parecían gran cosa al principio, pero a medida que seguía la línea de remaches, se dio cuenta de que estaba trazando el contorno de un barco.
No los restos de un barco, sino la impresión perfecta de un enorme barco de 27 metros de largo que había sido enterrado allí. La madera se había descompuesto por completo en el suelo ácido, pero había dejado una silueta fantasmal, un barco fantasma lleno de tesoros. Lo que encontraron en el centro de esta huella de barco fue asombroso. Aunque el cuerpo se había desintegrado por completo, el ajuar funerario estaba allí, revelando que se trataba de una tumba de un personaje increíblemente rico y poderoso. Encontraron una espada con una empuñadura de oro y granates, un escudo con intrincadas decoraciones, cuencos de plata del Imperio Bizantino y, lo más icónico de todo, un casco de hierro y bronce con una máscara facial que te mira con una expresión inquietante y poderosa. Este descubrimiento fue una bomba para los historiadores. La época en la que fue datada la tumba, el siglo VII, se conocía como la Edad Oscura de Inglaterra. Nuestro siguiente destino nos lleva aún más atrás en el tiempo, a la cuna de la civilización, Mesopotamia, el actual Irak. En la década de 1920, el arqueólogo Leonard Woolley estaba excavando en la antigua ciudad sumeria de Ur, famosa en la Biblia por ser el hogar de Abraham. Estaba explorando un cementerio cuando empezó a encontrar tumbas que eran mucho más ricas y complejas que las demás. Se dio cuenta de que había dado con las tumbas reales de Ur. Estas tumbas, que datan de hace unos 4.500 años, nos abrieron una ventana a la cultura sumeria, una de las primeras civilizaciones del mundo. Lo que Woolley descubrió fue deslumbrante y a la vez bastante macabro. Encontró 16 tumbas reales que contenían tesoros de una artesanía exquisita, objetos de oro, lapislázuli, cornalina que mostraban un nivel de habilidad artística que nadie esperaba de una época tan temprana en la historia de la humanidad. Entre los objetos más famosos se encuentran el estandarte de Ur, una caja de madera, con incrustaciones que representa escenas de guerra y paz, dándonos una visión increíble de la vida sumeria. También encontraron liras y arpas magníficamente decoradas con cabezas de toro de oro y lapislázuli. Otro hallazgo increíble fue el carnero en el matorral. Pero aquí es donde la historia se vuelve más oscura y fascinante. Para nuestra última parada, nos dirigimos a Grecia, a un pequeño pueblo llamado Vergina, en la región de Macedonia. Durante décadas, los arqueólogos sospecharon que este lugar era en realidad Aigai, la antigua primera capital del Reino de Macedonia. En 1977, el arqueólogo griego Manolis Andrónicos decidió excavar un enorme montículo conocido como el Gran Túmulo. Lo que encontró dentro no solo confirmaría sus sospechas, sino que también desataría uno de los debates más acalorados de la arqueología moderna. Andrónicos descubrió una serie de tumbas macedonias que, milagrosamente, no habían sido saqueadas. La más importante, conocida como Tumba Segundo, era una estructura abovedada con una fachada que parecía un templo. Dentro, encontró una cámara principal y una antecámara, ambas llenas de tesoros de un valor histórico incalculable. Había vasijas de plata, vasijas de bronce, armaduras, frescos increíblemente bien conservados que nos daban una nueva visión del arte griego del siglo IV a.C. En la cámara principal encontró un sarcófago de mármol, y dentro de él un cofre de oro macizo, un larnax, decorado con el sol de Vergina, el emblema de la familia real macedonia. Al abrir el larnax, encontró los restos incinerados de un hombre, envueltos en una tela púrpura y dorada. Junto a él, una corona de hojas de roble de oro, exquisitamente elaborada. Era claramente la tumba de un rey macedonio de la época de Filipo II y Alejandro Magno. En la antecámara se encontró otro larnax de oro, más pequeño, que contenía los restos incinerados de una mujer, junto con una diadema de oro espectacular. Pero la evidencia más convincente estaba en el equipo militar.
El análisis de los huesos del cráneo del hombre reveló una lesión en el ojo derecho, consistente con las heridas que los historiadores dicen que sufrió el rey Filipo II, el padre de Alejandro Magno. Andrónicos anunció con confianza que había encontrado la tumba de Filipo II. Sin embargo, no todos los expertos están de acuerdo. Desde el ejército silencioso de China hasta el brillo dorado de Egipto, desde el barco fantasma de Inglaterra hasta los sacrificios de Sumeria y la gloria de Macedonia, hemos viajado miles de años y kilómetros. Cada una de estas tumbas es mucho más que un lugar de descanso final. Son bibliotecas de piedra y oro, mensajes en una botella, lanzados al océano del tiempo. Nos muestran que, a pesar de nuestras diferencias tecnológicas, compartimos las mismas preguntas sobre la vida, la muerte y el más allá. Estos descubrimientos no son el final de la historia, sino el comienzo de 1000 preguntas nuevas. La tumba de Qin Shi Huang sigue sin abrirse, guardando secretos que ni siquiera podemos imaginar. ¿Quién sabe cuántos otros Sutton-hoo o tumbas reales de Ur yacen esperando bajo ciudades modernas o campos de cultivo? La arqueología nos enseña una lección de humildad, que la historia es una narrativa en constante evolución y que una sola palada de tierra puede cambiarlo todo.